Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Nuestro profesor de Derecho y miembro del grupo de Ética también, y yo también colega de la Facultad de Diseño. Voy a ver qué pasa con Anita. Se me fue el internet. Lisette, Anita se le fue el internet. Así es que estése atenta para que le haga ingresar. Sí, por favor. Sí. ¿Se me escucha ahí? Sí, ahora sí le escucho. Ya. Ya. Estamos activando sala de espera, tal vez, Lisette. Sí, la sala de espera se encuentra activada. Tenemos que esperar hasta que sea la hora exacta y que ya todos se encuentren listos para permitir el acceso a las personas que están esperando. Ya, perfecto. Listo, amigos. Si es que ustedes desean, podemos apagar las cámaras hasta que Lisette nos indique el momento en el que comenzamos. Usted nos indica, Lisette, ¿sí? Cuando comenzamos. Sí, correcto. Más bien, sí, comenzaríamos a las 6 en punto. En un minuto. Estamos ya, creo. Ya, listo. Ok. Lisette de la Anita está en sala de espera. Anita Rodas, admitir. Ya. Ya está ingresando. Ya, perfecto. Ya, Anita, sí puedes prender la cámara, ¿no? Sí. Anita, ya. Sí, creo que sí, Manu, ya. Ojalá no me falle el internet. Perdón, buenas tardes con todos otra vez. Ok, listo. Entonces ahora sí ya podemos comenzar. Puede comenzar a ingresar a las personas, Lisette. Sí, ya voy a permitir el acceso. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas los que nos acompañen en este encuentro. Vamos a comenzar a presentar el evento que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde-noche
para el Grupo de Ética de la Universidad de La Salle es un gusto presentar hoy la mesa de diálogo Ética del Habitar. Agradecemos la presencia de nuestros invitados e invitadas, todos profesionales destacados en sus respectivas áreas, y quienes a lo largo de su trayectoria han reflexionado e investigado sobre las aristas que cruzan la problemática del habitar. Aristas sin duda complejas cuando el acceso a un habitar digno en condiciones óptimas que garantice la calidad de vida de las personas se da cada vez en condiciones más desiguales en nuestra sociedad, teniendo la mayoría de población que enfrentar grandes retos para el acceso a esta. ¿Cuáles serán los criterios éticos que pueden y deben acompañar las decisiones que nos permitan cumplir con el acceso a la vivienda adecuada para la integralidad de la sociedad, comprendiendo al mismo tiempo a la sociedad como la suma de diversidades? Para ayudarnos a responder esta pregunta, en la tarde de hoy agradecemos la presencia de Loreto Rojas, Giovanni Delgado, Ana Rodas y Santiago Jara. Mi nombre es Manuela Cordero y como parte del grupo de ética en esta tarde voy a hacer el papel de moderadora. Aprovechamos este espacio para anunciarles también que estamos próximos a la ejecución del Congreso Internacional de Ética, que se llevará a cabo en la última semana del mes de noviembre, al que desde ya les invitamos a participar y sobre el que en los próximos días encontrarán información necesaria en nuestro sitio web. Les indicamos también que este diálogo se llevará en 3 momentos. En un primer momento, cada uno de nuestros invitados contará con 10 minutos para compartir su criterio frente al tema planteado. En una segunda ronda, podrán realizar aclaraciones de su participación y sobre la información compartida por sus compañeros de mesa. Y en un tercer momento, pasaremos a dar lectura a las preguntas que surjan por parte de quienes nos acompañan en esta tarde, por lo que el espacio del chat estará habilitado para que ustedes puedan colocar sus preguntas a nuestros invitados. Sin más, un agradecimiento para el grupo de ética, un agradecimiento para la Universidad de La SUAY que nos permite generar este espacio, por supuesto, para nuestros invitados, y comenzamos este diálogo Ética del Habitar. En nuestra primera intervención nos acompañará Loreto Rojas Simes, nos acompaña desde Santiago de Chile, es urbanista y licenciada en gestión ambiental, actualmente es académica del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, es magíster en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una especialización en Desarrollo Económico Local por el Venice International University de Italia. Loreto acaba de entregar su documento final de tesis doctoral, por lo que está muy próxima a recibir su título de doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Universidad por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el día de hoy compartirá con nosotros su criterio sobre habitar la verticalidad precarizada, la experiencia de Santiago de Chile. Muchas gracias, Loreto, y bienvenida a este espacio. Gracias, Manuela. ¿Se ve la presentación? Sí, Ya. Se ve la presentación. Muchas gracias. Gracias por la invitación primero. Bueno, como señalaba Manuela, yo me voy a centrar en el tema de la ética del habitar, pero desde los procesos de verticalización que se han estado desarrollando desde la experiencia de Santiago de Chile. Contarles que hablo de esta tipología habitacional, una tipología habitacional que, si bien está emergiendo con mucha fuerza en las ciudades chilenas, principalmente en la zona central, sigue siendo inédita para nuestra realidad. Si se fijan en la imagen, este es el tipo de edificación que está emergiendo. Estamos hablando de torres que superan los 30 pisos, los 1000 departamentos, que tienen aproximadamente 37 departamentos por piso y que pueden llegar a un número de 259 departamentos por cada ascensor. Eso implica que sean departamentos que son de
30 metros cuadrados promedio, y esa es la realidad de hoy día. Y desde esa reflexión se centra mi mirada de la ética que está en construcción. Pero esta es la mirada de hoy día, pero sin embargo, lo que se proyecta para el futuro son departamentos de 40 pisos y más de 1000 departamentos. Desde esa visión, yo me centro en la mirada del espacio íntimo, del espacio interior, del habitar. Estamos hablando de patios interiores de esas dimensiones, que hay una serie de problemas de intimidad, de sombra, de falta de espacio para la comunidad, de pasillos que son tan largos que finalmente es la sensación de estar caminando en un laberinto de una ciudad dentro de otra ciudad, y de subterráneos también, que generan una serie de espacios de peligrosidad en un espacio que es la vivienda, y que sin duda también ahí hay una dimensión interesante. Pero esto también tiene su correlato para el espacio público, hacia afuera. ¿Cómo nos damos cuenta que estas torres hacia afuera generan este tipo de impacto en el territorio, no respetando la estructura morfológica anterior? Y también cómo se llegan a convertir en verdaderas murallas en el espacio que las reciben, y generando espacios de estas dimensiones pequeños, y si se fijan al otro lado de la ventana, con espacios donde claramente no hay ninguna intimidad. ¿Qué es lo complejo de esto? Es que se empieza a dar una dicotomía entre una mega escala residencial y un espacio muy estrecho para habitar. Esta imagen que les estoy mostrando es una filmación de la artista visual Carolina Sepúlveda, que estuvimos trabajando juntas, básicamente ella obviamente mirando desde la dimensión del arte esta mega estructura residencial, y la dejo como apoyo mientras voy explicando desde dónde va mi dimensión. Yo creo que la forma de vida que impera al interior de estas torres no es solamente un problema urbano, y es desde donde yo lo he abordado en mi proceso de estudio, sino que también es un problema ético. Y básicamente porque el derecho garantiza la legalidad de la operación urbanística. Todo esto es legal, no hay ninguna norma que no esté cumplida, pero es limitado en poder garantizar objetivos éticos. Dentro de esta mega estructura residencial, de esta vida que se genera dentro, hay una serie de ejemplos, muchos ejemplos. Obviamente yo por tiempo solamente seleccioné dos. Primero, el alto costo que implica para las personas habitar en estos espacios, y segundo, cómo se han ido creando espacios que son altamente controlados y altamente segurizados en este sector. El primer elemento es importante señalar que para toda la gente que habita estas torres, si uno les pregunta, es un ascenso en su trayectoria residencial, es pasar de vivir en el conventillo, en una pieza, en un barrio mucho más precarizado, y llegan a vivir estas torres con la ilusión de poder vivir mejor. Pero sin embargo, el alto costo económico genera una tremenda problemática. Si yo les pudiera poner este elemento en cifra, estas serían para mí las más significativas. Entre el 80 y el 95% de los residentes de estas torres son arrendatarios, principalmente migrantes. El gasto en vivienda que ellos tienen son $628 promedio mensual, estamos hablando de arriendo, gastos comunes, agua, luz, para un país donde el sueldo mínimo son $413. Esto implica que para la gente que llega a vivir aquí, están triplicando su gasto en vivienda en relación al lugar anterior, y consecuente con ello, se genera un alto nivel de rotación, porque muchos de ellos no son capaces de sustentar esta sobrecarga presupuestaria. Los conserjes me comentaban que hay un 30% de recambio al mes de residente, otros dicen 12 a 15 familias semanales, pero sin embargo son torres que tienen un 100% de ocupación, y el grado de reposición es una semana promedio. Para la gente que no se va, y que en el fondo insiste por vivir en estas torres, básicamente por el principal atributo que tienen, que es la centralidad, empiezan a desplegar una serie de estrategias. Dos, las principales, dentro de otra. Primero, la transformación de sus espacios residenciales en espacios económicos informales. Dentro de las torres hay un verdadero mosaico de comercios, de todo tipo de servicios, de guardería infantiles, etcétera, y también la creación de comercio informal fuera de la torre, donde son los mismos residentes que lo hacen para poder vivir y sustentar el vivir en este lugar. La segunda arista tiene relación con
la estructura de propiedad que se genera en estas torres. Yo lo he denominado el triángulo del negocio inmobiliario. Las inmobiliarias no solamente construyen, sino que además invierten. En promedio, son propietarios de 1/3 de las torres y además administran. Esto genera que el principal objetivo de los inversionistas sea cuidar la inversión. Y lo que hasta ahora era un negocio inmobiliario, ahora empieza a ser un negocio del habitar, porque el mecanismo para poder cuidar la inversión es a través de la construcción de un sistema de orden y de segurización dentro de las torres, que todo funcione como reloj, de manera que este espacio, esta inversión no se devalúa. Y esto se hace a través de una serie de dispositivos: control de acceso y de hacinamiento, por ejemplo, a través de torniquetes de entrada, implementación de un rígido sistema de multas para una serie de elementos de comportamiento y una presencia masiva de cámaras que pueden llegar a que hoy día haya más de 300 cámaras por edificio. El correlato de esto, o el gran imaginario que esto genera, es casi vivir en un panóptico, que es la imagen que ustedes ven, en un sector que se está conformando no solamente en una torre, sino que barrios residenciales precarizados, como lo que ustedes ven abajo. Dentro de todo esto, una de las principales aristas, sin duda, impacta este control, esta segurización, y esto vivir absolutamente regulada, la cara más humana del problema, la cara más ética, desde mi punto de vista, tiene que ver con cuál es el impacto que esto tiene en los niños. Los niños hoy día son los residentes más multados dentro de las torres. Para muchos niños, la torre no solamente es su lugar de vivienda, es su guardería infantil, porque existen y masivamente adentro, es el espacio donde se educan, están vecinos que los llevan y los traen del colegio, pero sin embargo, como no hay un espacio de juego adentro, como no hay servicios de ningún tipo ni espacios de uso público, eso implica que un niño hoy día está jugando en el estacionamiento, en las escaleras de emergencia o en otro espacio, se le multe con $76 promedio. ¿Qué implica esto? Que muchos niños hoy día estén, dos alternativas: padres que hacen que estén fuera y sin ningún control y sean permanentemente agredidos, o el otro lado, dejar que los niños no salgan. Así como yo pongo el ejemplo de los niños al final, este ejemplo se podría derivar en cualquiera de otras personas que residen. Por lo tanto, si bien esto tiene una mirada arquitectónica desde el punto de vista del impacto de la torre, también es súper importante poder mirar qué tipo de espacio se está creando. Desde mi punto de vista, lo señalado, más que un problema urbano, constituye un problema ético, porque lo que estoy exponiendo no es solamente vivir en una torre de 1000 departamentos y de 30 metros cuadrados, es vivir en un nuevo sistema de vida. Y, como ya he señalado también en este estudio, es vivir bajo un microorden socioespacial con ciertas reglas que dentro de un grado de privacidad hoy día nadie está regulando, y estos barrios están emergiendo y se están multiplicando de forma muy significativa. Gracias. Muchas gracias, Loreto. Muy interesante tu participación y lo que nos cuentas del caso de Chile, y nos hace pensar cuán cerca podemos estar de que nos empiece a pasar a todos, ¿no? En este momento vamos a pasar con la ponencia de Giovanni Delgado Vanegas, es diseñador de interiores e ingeniero en marketing y negociación comercial internacional, con un máster en proyectos de diseño por la Universidad de la SUAY y un máster en habilidades directivas de negociación y comunicación por el Instituto Eurotechnology de La Coruña, España. Desde el año 2010, Giovanni se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Diseño de la Universidad de la SUAY y actualmente es director de la Maestría de Diseño de Interiores, así como codirector y fundador del equipo de publicaciones de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte en la misma universidad. Sus intereses de investigación se centran en la relación contexto-academia y emergencia del diseño de interiores como disciplina. Giovanni, bienvenido.
Bien, Manu, muchas gracias por la invitación. A cada uno de ustedes un cordial saludo y es un gusto realmente compartir estos espacios que definitivamente son importantes para el quehacer disciplinario y académico que nos, que nos invita justamente a dialogar y a hacer una serie y una suerte de reflexiones acerca de la ética en el habitar. Es muy interesante el tema a tratar. Yo he preparado hoy una presentación con algunos lineamientos que a mi criterio debería manejarse desde el área del diseño de interiores, en la cual es en la que yo me desenvuelvo. ¿Sí? Voy a iniciar esta presentación con un término interesante que encontré justamente para preparar esta conversación, de un término que se está manejando hoy en día, que es la permacultura. Es un término genérico para la aplicación de éticas y principios de diseño, de planeación, desarrollo, mantenimiento, organización y la preservación del hábitat apto de sostener, para sostener el hábitat en el futuro. Habitar el hábitat. ¿Sí? Vitruvio dijo hace muchísimo tiempo atrás que el estilo de los edificios debe ser manifiestamente diferentes en Egipto que en España, en Pontus y en Roma, y en países y regiones de características distintas, haciendo referencia a que cada zona tiene un clima diferente y por lo tanto la construcción de cada zona tiene que seguir las condiciones más adaptables a su entorno. Yo diría que la proyectación de los espacios interiores del hábitat debe ser una manifestación ética con respecto a la sintonía cultural de la época. ¿Sí? Y he colocado en cursiva este término de la sintonía cultural de la época porque tomo de la arquitecta Dora Giordano, quien propone este término hablándolo desde cómo conectar un pensamiento hacia una actitud intelectual interactiva y que sea contemporánea. Es decir, posicionarnos hoy sobre cuáles son las necesidades que nos convoca la sociedad, la cultura y los diferentes elementos que van vinculándose al quehacer de las disciplinas. Llámese como se llame esta. Dentro del campo del diseño y la planificación del diseño, el proyecto de diseño arquitectónico, el diseño de interiores, normalmente nosotros hemos manejado siempre una base disciplinar basada en la forma, la función y la tecnología. Sin embargo, si hablamos en términos de ética, aparece un elemento que nos queda como una especie de incógnita por acá. Y ese hábitat donde vive la comunidad, donde vivimos y donde convivimos, es medular el día de hoy su atención. Yo quisiera también comentar que como académicos, como integrantes de la docencia, que estamos vinculados directamente a las disciplinas, tenemos dentro de nuestro compromiso de formadores una responsabilidad social universitaria. Es un término que se viene manejando y es justamente, o aparece desde Latinoamérica con el afán de generar una respuesta desde la academia hacia las necesidades que la sociedad nos muestra que debemos tomar atención. En este sentido, la responsabilidad social universitaria nos muestra que son los conocimientos que se construyen desde los centros de investigación y sus presupuestos epistemológicos subyacen a las decisiones académicas, y también hay que ver los impactos que brotan de sus relaciones con el entorno social, con sus redes, con sus relaciones de extensión, con las participaciones sociales, económicas y políticas. ¿Sí? Hay una relación entre la academia, la universidad, los estudiantes que se forman como profesionales para esa área y la sociedad y la colectividad. En alusión a lo que nos decía Loreto, aquí tenemos que trabajar fuertemente en donde se construye conocimiento, donde se construye responsabilidad con la sociedad. ¿Sí? Y en este sentido, la academia tiene la obligación, ¿sí?, de vincular justamente y de conectar estas necesidades con la formación que va a tener el profesional. Dentro de este ecosistema, porque la permacultura que hablaba al iniciar la charla habla sobre un ecosistema, es un término que nace justamente de la biología, habla de un ecosistema, de un sistema que se va alimentando de diferentes vertientes y que va
relacionándose entre ellas. Yo he propuesto un sistema de relaciones que no es necesariamente mío, eso lo venimos manejando en la Academia de la Escuela de Diseño de Interiores y de las escuelas de diseño dentro de la facultad, en donde para proponer un diseño, para proponer un proyecto ponemos en relación algunos elementos. La forma, ¿sí? Somos expertos, durante siglos se ha venido trabajando en la forma y como elemento disciplinar desde la arquitectura y desde el diseño, la forma es lo que trabajamos a día, ¿sí? Día a día en la academia. Luego tenemos los aspectos funcionales. Todo espacio debe funcionar en relación a las necesidades que éste conlleva. Por otro lado, tenemos el aspecto tecnológico, ¿sí? Y ese aspecto tecnológico es las relaciones constructivas, las decisiones matéricas, las decisiones para poder construir esa propuesta de. Y yo he generado justamente acá una cuarta variable que está en relación y a la misma dimensión que todas las anteriores, están en la misma posición y relacionadas con cada una de ellas, con la forma, con la tecnología, con la función, ¿sí? Y de esas relaciones, de todas esas relaciones, emerge el habitar, ¿sí? Emerge el habitar. Ahora, cada una de estas preocupaciones, forma, función, tecnología, tienen en sí un grado de interacciones y de complejidades sumamente altas. Lo que la academia hoy debe trabajar es en construir cuáles son los elementos de ética que deberían entrar justamente en este cuadro de relaciones, ¿sí? Y en este sentido, como académico de la Universidad de la SOAY y también al haber sido parte del equipo de la Junta Académica de la Escuela de Diseño de Interiores, tuve la oportunidad de participar en el rediseño de las carreras, que tuvo una obligatoriedad por parte de la CENESID y del CEACES en su tiempo, de rediseñar, ¿sí? Rediseñar todas las carreras a nivel universitario para acomodar, digamos, que al modelo que se pensaba en su tiempo, pero que definitivamente era la oportunidad también para poder hacer ajustes importantes dentro de la currícula de la formación profesional, ¿sí? Y mientras preparaba esta presentación, recordaba gratamente todos esos momentos y espacios de reflexión a la interna de la Junta Académica, pues esos elementos que se ponen en énfasis o esas preocupaciones que fuimos pensando para poder rediseñar la carrera, están directamente relacionadas con los asuntos éticos. Y eso realmente para mí fue una manera grata de ver que se hizo un trabajo importante dentro del mismo. Ahora, regresando a esta idea que decíamos de la sintonía cultural de la época, que está acuñado por Dora Giordano, decimos, ¿qué es ético? ¿Sí? ¿Qué es ético proyectar hoy en el hábitat? ¿Qué es ético? ¿A qué le llamamos ético proyectar hoy en el hábitat? Y tomaba una frase que era muy interesante años atrás, que se podía ver en el transporte público de nuestro país, y decía, sea culto y bote la basura por la ventana. ¿Sí? Y probablemente algunos podrían haber visto la frase dentro de los buses de nuestro país. Y decimos que la cultura es la forma en la que vemos el mundo y es la guía que enmarca la interacción social en todos los aspectos de la vida humana. Por otro lado, la cultura condiciona la forma en que esperamos que se planifiquen y proyecten los espacios para habitar. ¿Sí? Estar sintonizados significa que la academia tiene que estar en un constante vínculo con la sociedad y que la academia tiene que ser dinámica y transformarse en función y en relación a lo que el mundo, la sociedad, está demandando. Cada una de estas preocupaciones se van dando a medida que el ser humano y la sociedad y la cultura va demandando cambios o demandando situaciones que en el pasado no eran probablemente necesarias. Por eso tomaba las palabras de Vitruvio, ¿sí? Por un lado, elementos de muchos años atrás, y luego elementos que deberían tomarse hoy en la contemporaneidad. Para mí, hablar de ética en el habitar, ¿sí? Debería estar en relación ¿a qué? A la habitabilidad y la accesibilidad
al diseño inclusivo, a la confortabilidad del espacio, no como un elemento estético netamente o solamente como un asunto elitista, sino como la democratización del confort, ¿sí? Como el derecho de las personas a tener un espacio digno para vivir, a la calidad del habitar. Por otro lado está el diseño, el hábitat sustentable, el diseño y el medio ambiente, las tecnologías alternativas e innovadoras, los saberes ancestrales para la conformación del espacio interior, el hábitat y la cultura, ¿sí? Diseño e identidad, diseño y patrimonio, diseño y turismo. ¿Sí? El hábitat y el espacio público es otra arista de la ética del hábitat. El hábitat y el espacio público, diseño e identidad, diseño y confortabilidad en el espacio público, diseño y seguridad en el espacio público. ¿Sí? Otro punto es el hábitat, la interacción y la experiencia, que a mi criterio, estos son lo que nos va a demandar un futuro casi inmediato, ¿sí? En el área del diseño de interiores por lo menos. Por un lado, el diseño sensorial, ¿sí? Asimismo, no como un aspecto un tanto de sueño medio mercantilista, no, sino un diseño que sea propicio para poder activar definitivamente un diseño que apoye a la colectividad desde el diseño sensorial. El diseño y la virtualidad, ¿sí? Hoy estamos viviendo virtualidad y necesitamos ponerle atención a esta nueva realidad. Por otro lado es el espacio como interactor y no necesariamente un espacio como contenedor. Ya no vivimos espacios que nos contienen, debemos vivir espacios con los que interactuamos, ¿sí? Y diseñar espacios que nos permitan tener esa relación con la espacialidad, pero pensando exclusivamente en las necesidades de la sociedad, ¿sí? Finalmente termino mi intervención con una gráfica que trabajamos normalmente dentro de la parte académica, en donde pensar el espacio interior es un asunto sumamente complejo, un asunto de análisis muy exhaustivos, muy a detalle, en donde las decisiones que se van tomando deben estar pensadas en cada uno de estos énfasis, ¿sí? Cada proyecto tiene un énfasis distinto, desde lo inclusivo, desde lo sustentable, desde lo accesible, desde lo experiencial, pero sin lugar a duda, todos ellos nos demandan a nosotros generar un compromiso ético con esa proyección, ¿sí? Les agradezco mucho por su tiempo. Manu. Muchas gracias, Jova. Nos has hecho un recorrido y un acercamiento y nos permite lo que nos has comentado, la reflexión acerca de el papel de la academia, ¿no? De esas aspiraciones de poder tener unos espacios que realmente se correspondan a la cultura, pero que también se correspondan a las circunstancias del país y que podamos mirar esas grandes desigualdades y esas verdaderas posibilidades de acceso que tiene la gente a esta vivienda digna, a este espacio, y sin duda complejo, como nos muestras desde el campo del diseño, ¿no? Muchas gracias, Jova, por tu intervención. Y vamos a seguir con la participación de Anita Rodas. Ana Patricia Rodas Beltrán. Ana es arquitecta por la Universidad Estatal de Cuenca, con un magíster en proyectos arquitectónicos por la misma universidad, y doctora en arquitectura, diseño y urbanismo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Actualmente se desempeña como docente e investigadora de la Universidad de la SUAY en el área de proyectos y teoría e historia de la arquitectura. Sus áreas de interés en investigación se centran en temas relativos a la vivienda social, la habitabilidad y la arquitectura moderna. Anita, muchas gracias y bienvenida a este espacio. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Me voy a permitir compartir una presentación también para poder hablar un poco sobre el tema que nos convoca. En realidad para mí es un gusto y un honor haber sido invitada a este espacio, dado que tengo la oportunidad de compartir con los colegas. La presentación que yo he armado intenta también abordar la idea de la ética del habitar. Yo voy a utilizar, o más bien dicho, voy a utilizar para mis reflexiones al programa habitacional Sociovivienda Guayaquil. Está también ubicado en la ciudad, en nuestro país, en Ecuador.
En primer momento es importante la reflexión sobre la relación entre la ética y la arquitectura. William Morris ya en el siglo XIX habla sobre la importancia de que a través de la arquitectura y el diseño nos preocupemos de generar sociedades que sean más justas y sociedades donde los seres humanos puedan ser más felices. Josep Montagnola, Thornberg, menciona que la arquitectura debería ser como la ley en general, o la relación ética entre la arquitectura es como la relación que tiene la ley, es decir, que intenta alcanzar al bien común. Entonces, que tanto arquitectura como la ley, o si nos acercamos al concepto ético manejado desde la etapa aristotélica de la ética como el bien común, la arquitectura desde sus medios de actuación debería también aspirar a la generación de este bien común. Estas imágenes que les muestro, en principio veíamos casi aterrados al inicio de la pandemia, imágenes como estas, a veces reales o quizás no tan contextualizadas, y pensábamos, qué bien, o sea, en Ecuador no estamos tan mal. Hoy hemos visto el ejemplo que nos muestra Loreto sobre unidades habitacionales en altura que en realidad tienen condiciones deficientes para habitar. Y pensamos, bueno, en Ecuador no vamos tanto por ahí. Si acercamos nuestras investigaciones, las imágenes que les muestro en este momento en pantalla tienen más bien sus relaciones son de México, y estas corresponden a los programas habitacionales de Infonavit del Estado mexicano. En una investigación hecha por Jorge Taboada, él menciona un grupo de viviendas y les habla como los paraísos siniestros, las viviendas de interés social en México. Pero de aquí, ¿qué pasa en Ecuador? Es un poco la reflexión a la que los quiero llevar. Esta lámina un poco intenta hacer reflexión sobre lo que se ha considerado en en Chile como una relativa política de vivienda exitosa, porque tienen números bastante importantes en cuestión a la vivienda alcanzada y a los déficits de vivienda respecto de países como Ecuador, pero empieza a evidenciarse los problemas de justamente estas aparentes soluciones. ¿Qué pasa con nuestro país? En Ecuador tenemos un altísimo déficit habitacional. Debemos mencionar que alrededor del 50% de hogares tienen problemas respecto a los lugares de los cuales habitan. Hay que fijarnos no solamente en el déficit cuantitativo, que es el que nos invitan los gobiernos, sino también el déficit cualitativo, que es el que definitivamente afecta a la mayor parte de nuestra población. Entonces, todo esto nos lleva a ver el programa habitacional sociovivienda. Entonces, estas imágenes que en principio parecían ser extrañas para nosotros, o decir, por lo menos nosotros no estamos tan mal, pensando en estas etapas incluso de confinamiento, en donde nos tocó vivir dentro de nuestras casas sin poder salir, sin poder ocupar el espacio público, etcétera. Cuando pensamos no estamos tan mal, vemos imágenes como las que les muestro en este momento, y el programa habitacional sociovivienda Guayaquil, que es un programa que reúne un total de 17,000 unidades habitacionales aproximadamente, donde viven o van a vivir, cuando el programa se termine, 70,000 personas aproximadamente. Estas imágenes que les muestro hacen parte de mi proyecto de investigación de tesis doctoral, donde había estudiado la relación entre la vivienda y la vida social de los habitantes de este programa habitacional. La lámina que está presente en este momento en sus pantallas, más que leerla a detalle, hacía énfasis en reflexionar en que la arquitectura tiene una fuerte relación con la vida de las personas y cómo las personas socializan en los espacios, y al final recordemos que la vida y la socialización hace parte de quienes somos en la ciudad, en el Estado, ¿no? Entonces, la preocupación no es corta. La arquitectura no se queda solamente en dar un cobijo, sino que también es del espacio donde la familia interactúa, donde la familia se relaciona. Por lo tanto, de alguna manera, si bien es cierto, no lo condiciona de manera directa, el comportamiento social también tiene relación con los espacios que habitamos. Entonces, el programa Sociovivienda se ubica en la ciudad de Guayaquil, como he mencionado, en el sector noroeste de la ciudad. La diferencia aquí con respecto del centro de Guayaquil, vemos aquí las imágenes de cuánto se construyó. Lo que este momento señalo con mi cursor corresponde a la etapa 1 del programa habitacional. Lo que está aquí es la etapa 2. Sin embargo, hay que contemplar que todo esto ha seguido construyéndose, porque lo que se prevé es construir cerca de 17,000 unidades habitacionales. Entonces, además, creo que también es fácil notar para quienes están mirando las imágenes,
El programa se construye literalmente donde termina la ciudad de Guayaquil, porque aquí están los bordes, no más de esto es permitido y evidentemente estos espacios corresponden al tema de los suburbios. El programa contempla unidades habitacionales de 36 a 38 metros cuadrados. Veamos que comparando con lo que nos había explicado Loreto, pues estamos con 6 a 8 metros adicionales. Pero las condiciones de vida creo que no son muy diferentes a lo que ella nos ha explicado, dado que realmente plantearnos la posibilidad de vivir en 30 metros cuadrados termina siendo un tema de difícil, de que nos cuesta asumir. Luego, terminado del análisis arquitectónico que podríamos detenernos en el tema de las plantas y de los defectos que podría tener la concepción arquitectónica del programa, hay que fijarse con detenimiento en aquellas cosas que hicieron de la construcción de este proyecto cuestiones que son altamente criticables desde la ética. La ética pensada como el objetivo de alcanzar el bien común. Pensemos que este es un proyecto auspiciado por el Estado, construido por el Estado con fondos públicos y está dirigido a las personas de bajos recursos económicos. Fíjense cómo en la etapa Sociovivienda 1 y en la etapa Sociovivienda 2 empiezan a haber significativas diferencias fundamentalmente relacionadas con el tema del espacio, los espacios semipúblicos y el espacio asignado entre viviendas, ¿no? Tenemos del lado derecho de su pantalla, las viviendas están separadas por menos de 1,50 m y aquí tienen que colgar la ropa, aquí tienen que lavar la ropa además y tienen que hacer las actividades propias de la vivienda. La diferencia entonces está a partir de los patios, el tema del espacio público y empieza la investigación en la que yo trabajé a mostrarnos cómo hay una diferencia significativa entre los modos de habitar entre la etapa 1 y la etapa 2 y tienen que ver con esta posibilidad que los usuarios tienen de adaptarse y de apropiarse de los espacios que le han sido asignados. Los espacios interiores, evidentemente precarios, y además, desde el punto de vista de la arquitectura, con errores casi básicos, como el tema de una elección de una cubierta metálica en una ciudad como Guayaquil, que para los presentes, si son de Ecuador, entenderán que el clima es extremadamente caluroso con las condiciones que eso puede implicar. También el programa Sociovivienda contemplaba la construcción de algunos equipamientos, colegios, canchas, etcétera. Sin embargo, la investigación demuestra que no basta la construcción de equipamientos porque estos equipamientos no terminan siendo suficientes o terminan estando en condiciones de abandono, dado que los usuarios no se apropian de estos espacios. La posibilidad de ampliación que tienen en Sociovivienda 1 es un pórtico, un espacio semipúblico que hace transición entre lo público y lo privado, y en Sociovivienda 2 el espacio que queda para ampliación es difícilmente un baño o una cosa similar a esta. Yo he puesto estas imágenes aquí porque quiero hacer énfasis en que cuando hablamos de los programas habitacionales, tanto como los que habló Loreto, como los que estoy mostrándoles yo, estamos hablando no solamente de un tema numérico, no solamente de un tema arquitectónico, al igual que hacía énfasis Loreto en hacernos pensar en los niños que viven en esos condominios en altura, hacemos énfasis, o con estas imágenes quiero hacer énfasis en las personas que viven en estos espacios, que son familias que intentan evidentemente salir adelante a partir de una aparente oportunidad, entre comillas, que les da el Estado de irse a vivir en estos espacios. En mi investigación se demuestra que en Sociovivienda 2, la mayoría de las personas que habitan ahí quisieran volver a la situación de informalidad, dado que se encontraban en una mejor condición de habitabilidad. Las dos últimas láminas que les muestro hacen una reflexión sobre cómo aportar desde la arquitectura al tema del hábitat y la ética. ¿Qué tiene que ser ético cuando hacemos arquitectura? Hacer arquitectura con ética no tiene que ver solamente con conocer las normas básicas de la arquitectura. Es fundamental que arquitectos, técnicos, planificadores y sobre todo los entes administradores y políticos nos ubiquemos en que las realidades sociales y habitacionales de las personas que habitan estas viviendas son diferentes a la persona que está desde su casa o desde su oficina proyectando o gestionando el tema de las viviendas. Además, quería hacer énfasis en dos de las reflexiones que señalo en la lámina que presento.
La una, referido a que no podemos seguir concibiendo la vivienda social a partir de la vivienda de clase media, donde es todo lo mismo pero más pequeño. Es decir, la relación de sala, comedor, cocina, 2 habitaciones, que en la vivienda de clase media se resuelve en un promedio de 76 metros cuadrados, en la vivienda social termina siendo exactamente lo mismo en 30 metros cuadrados. Es evidente que eso va a quedar mal. Y otra cosa que me parece a mí fundamental para la reflexión en espacios como estos es de que al ser el Estado el constructor y promotor de este tipo de viviendas, el Estado está de alguna manera oficializando los problemas de crecimiento de la ciudad segregado, de crecimiento inequitativo de las ciudades, de segregación residencial, además que se generan barreras que son invisibles en este sector de Monte Sinaí. Montaner y Muxi dicen que no es posible seguir haciendo arquitectura sin contar con la gente que va a vivir en arquitectura, sin tener en cuenta el contexto de la ciudad, sin situar a las viviendas sin equipamientos para la vida cotidiana y sin relación con los barrios colindantes. Entonces, hasta ahí mi presentación. Muchas gracias, Anita. Muy interesante la reflexión que planteas y el énfasis que pones sobre esto de pensar que son los usuarios, son las personas, los usuarios de los espacios, ¿no? Y son los protagonistas, y es desde su perspectiva y desde sus diversas perspectivas que tenemos que pensar en la planificación, no solo de la unidad habitacional, sino de la unidad habitacional como la semilla de toda la sociedad, ¿no? Entonces, muy interesante. Muchas gracias, Anita, por tu presentación. Y ahora pasamos con Santiago Jara. Santiago Jara Reyes es abogado en libre ejercicio, socio del Estudio Jurídico Surlegal, desarrolla su actividad profesional en las áreas relacionadas con la asesoría jurídica de empresas, el ámbito del derecho civil y mercantil, los negocios fiduciarios y la estructuración de soluciones para conflictos complejos. Litiga en el ámbito judicial y es árbitro en Derecho del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción de la SUAY. En su centro de la Universidad de la SUAY. Y entre su experiencia cuenta su trabajo de asesoría legal a la empresa municipal de vivienda EMUVI, así como proyectos inmobiliarios en la mutualista SUAY en la ciudad de Cuenca. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Manuela, por la invitación y un saludo a todos y todas las amigas que están presentes. Antes de nada, compartir quizás una preocupación personal. Le decía a Manuel el día de ayer que hace unos años conocí, tal vez ustedes mejor que yo, un barrio de la ciudad de Cuenca, la Jaime Roldós, no sé si ustedes se ubican. Me impresionó porque no lo había visto. A veces uno se queda con la imagen de Cuenca, del centro, del centro comercial, del centro histórico, etcétera. Pero comenzamos a ver en la ciudad lugares mucho más segmentados y en franca discriminación en relación a otras áreas de la ciudad. Esa era una preocupación, es algo que me tiene a mí preocupado personalmente, me despierta el interés, más aún que durante algún tiempo he trabajado en temas relacionados con el tema de la propiedad y los proyectos inmobiliarios. Bueno, yo voy a tratar de comentar esta situación que les comento sobre la Jaime Roldós para tomar como ejemplo, pero yo quiero hablar ahora de ética del habitar y el derecho. ¿Cómo se relaciona esto, no? Como abogado, ustedes podrán imaginar, a ver, tengo aquí un problema, perdón, un minuto. La estructura mental a veces está relacionada fundamentalmente con las normas jurídicas, aquellas que tienen una facultad coercitiva para poder hacerse cumplir. Hablamos de derechos cuando alguien tiene una facultad, una prerrogativa, y otro tiene un deber jurídico de cumplir aquello que se haya establecido. En el caso del Ecuador, tenemos algo interesante. La Constitución del 2008 establece que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación social y económica. No sé si ustedes habrán revisado esta norma de detenimiento, seguramente sí,
pero yo al releerla con propósito de este conversatorio, me ha surgido una serie de inquietudes y una serie de interrogantes. Al releer vamos a encontrar que, en primer lugar, lo que se reconoce en esta norma, el artículo 30 de la Constitución, habla de un derecho a un hábitat, lo cual es muy adecuado, es muy propicio, no solamente a una vivienda, sino a un hábitat. Y este hábitat debe cumplir algunos requisitos. Estos requisitos son que sean seguros y sean saludables. Vamos a ver que estos derechos que están contenidos en la Constitución, es decir, si yo tengo la facultad de poder exigirlos de alguna manera, hay alguien que está obligado a hacerlo. ¿Quiénes son aquellos que están obligados a hacerlo? Esa pregunta quiero que la tengan presente. Bien, si es que yo tengo derecho a un hábitat, ¿en qué condiciones? Seguro y saludable. Estas condiciones o estas particularidades están íntimamente ligadas con dos ideas. Con la idea de vivienda como tal, que es otro derecho, y también con el entorno. Ahora, esta vivienda, desde el punto de vista jurídico, y obviamente relacionado con la ética, tiene que ser una vivienda segura y tiene que ser saludable. Bien, cabe las explicaciones que se han dado anteriormente para poder entender aquello que contraviene a algo que es seguro y saludable. Y el entorno en esta vivienda, para este hábitat, tiene también una relación con otros derechos. ¿Cuál es esa relación? Por ejemplo, con otro derecho, derecho a la integridad personal, que incluye a la integridad física, psíquica, moral e incluso sexual. Ya me imagino los riesgos que se corren en esos edificios donde hay aglomeración de gente. ¿Qué riesgo tienen, lo que contaba Loreto, los niños o las niñas, quizás ahí abandonadas por las circunstancias, en su integridad, por ejemplo, sexual? Además, tiene derecho con otro tipo, aquí haciendo referencia a lo que Anita contaba en el sociovivienda. No hay, en ese proyecto, por ejemplo, no se garantiza la intimidad personal ni familiar. 1,50 m, si no recuerdo mal, la separación de una a otra casa en la parte posterior. Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos del hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada, tiene relación con estos, ¿no? Integridad personal, intimidad familiar, y también cuando hablamos del criterio de saludable, hacemos referencia a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es otro derecho. Bien, hay algo que es particular, y esta es la pregunta. Yo cuando pienso en la Jaime Roldós y pienso en la ciudad de Cuenca, que soy un amante de la ciudad y un observador de ella, me pregunto de alguna forma, ¿qué condiciones tenía la ciudad, tiene y qué está pasando y hacia dónde va? Bueno, yo estoy muy contento de vivir en la ciudad. Sin embargo, vamos a ver que la ciudad se comienza a transformar. Y yo me pregunto si es que realmente todos los cuencanos, para hablar de la gente de mi ciudad, estamos realmente gozando de este derecho a un hábitat seguro y saludable. ¿Y cómo puedo realizar este derecho? Bien, para poder realizar este derecho, el derecho a un hábitat seguro y saludable, es necesario, yo lo relaciono con tres cosas que son fundamentales. Una vivienda adecuada, el acceso a la propiedad y el derecho a la ciudad. Voy a tratar de comentar brevemente cada uno de estos aspectos. El tema de la vivienda adecuada. Bueno, una vivienda adecuada va a tener que relacionarse con políticas públicas. Ya se ha manifestado. Anita hacía referencia, por ejemplo, de que es el mismo Estado el que está contraviniendo el tema de la concepción, por ejemplo, de vivienda social y de lo que debería ser en sí mismo el entorno de una ciudad. Aquí cabe preguntarnos si el derecho a la vivienda realmente es un derecho o se ha vuelto un producto. Es un producto, una mercancía que se da. Entonces, los desarrolladores y los promotores deben tener muy en cuenta esto. No se trata simplemente de poner, entre comillas, un producto en un mercado, sino realmente de facilitar la vivienda en las condiciones adecuadas en relación a la dignidad de las personas. Políticas públicas que regulen. Eso tiene que ver también con el acceso, un acceso real a la vivienda, al derecho. Eso tiene que ver con el crédito, la ubicación y los servicios. En cuanto al crédito, creo que es cuestionable que los promotores en sí o los desarrolladores de proyectos inmobiliarios vean en la vivienda un simple producto en el cual en el negocio, no es el negocio fundamentalmente el dotar de un espacio para poder habitar, sino más bien el crédito.
¿sí? O el arriendo, como decía Loreto en algún momento, en el caso que colocaba. Entonces, atrás de la figura de un constructor tenemos un financista. Entonces, eso es cuestionable y eso tiene que ser regulado también por el Estado. No sacamos nada que la vivienda, dotar de vivienda a una persona, si está lejos de los servicios, si está lejos del equipamiento público, etc. Esto no es correcto, eso contraviene la ética, no el derecho, porque el derecho no va quizás a encontrar ese detalle, pero sí un criterio ético. Poner todo este programa de vivienda de interés social en las condiciones que nos ha mostrado Anita, fuera de la ciudad o en la periferia de la ciudad, pues obviamente alejando de todos los servicios y de los implementos o de los servicios públicos, obviamente, de escuelas, etcétera, eso obviamente no tiene nada de ético. La calidad del espacio, mejor ustedes que yo comprenden eso, y algo que es fundamental, el acceso a la vivienda de las personas vulnerables, personas que están en situación de vulnerabilidad, cosa que está garantizada en nuestra Constitución. El tema de la propiedad es fundamental también, el acceso real a la propiedad. Esto es crédito, obviamente también que sea una propiedad funcional en las condiciones que hemos indicado. También debemos entender en nuestro entorno cultural y social que existen diferentes tipos de propiedad, no solamente la propiedad privada, exclusiva, sino también otras formas, la propiedad colectiva y comunal, por ejemplo. Yo creo que muchos espacios de nuestra ciudad, para poner un ejemplo, se han ido desarrollando a fuerza del ejercicio de la comunidad. Es decir, no son los promotores, no son las personas relacionadas con el desarrollo inmobiliarios los que han ido haciendo el hábitat o la vivienda o la ciudad. Ha sido la comunidad. Y eso es bien importante entenderlo. Los barrios han tenido también gran componente de esto, ¿no? Los parques, etcétera, muchos implementos, las mingas, por ejemplo, para las limpiezas y mantenimiento de las calles, etcétera, cosa que se va perdiendo. Y una cosa que es fundamental, pero sumamente fundamental, es entender que la propiedad debe cumplir una función social y ambiental. Por ejemplo, entender que la función social de la propiedad es entender que no puedo tener terrenos que estén muertos, inactivos, improductivos en la zona urbana, por ejemplo. Eso no es admisible. De tal forma que es necesario promover que la propiedad cumpla esa función social, y no solamente social, sino ambiental. En cuanto a los promotores, y que se mencionó ya, me parece que Loreto lo indicaba algo, los promotores son fundamentales en esto. Los promotores se relacionan obviamente con otro derecho que es el de libre empresa, la libertad de poder emprender y de realizar actividades económicas. Pero esa libertad de emprender actividades económicas también tiene que estar encajada con la función social de la propiedad. La regulación del suelo, sumamente importante, planificación y control, con una cosa que es curiosa. En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, hay que recordar que entre uno de los principios que se establecen en el artículo 5, principio rector de la ley, es de que existe una función pública del urbanismo, cosa que es muy importante. Dice textualmente: todas las decisiones relativas a la planificación y gestión del suelo se adoptarán sobre la base del interés público, y continúa, cosa que es muy importante. El control de plusvalía, evitar la especulación, es otro de los temas que también tiene que ver con esto y que es muy importante. La ciudad, bueno, el artículo 31 de la Constitución establece un derecho al goce de la ciudad. Es un nuevo derecho, es un derecho colectivo, y aquí es algo interesante poder pensar en la producción social del hábitat, cosa que ustedes mejor que yo quizás lo entienden y lo comprenden. Ahora, la ciudad es importante dentro de este entorno, no solamente la vivienda, sino de un aspecto mucho más amplio, que tiene que ver con el disfrute pleno de vivir en comunidad, en sociedad. Y eso implica también la gestión democrática del espacio y del suelo, a través de la participación ciudadana y la corresponsabilidad. Mal haríamos en sostener o en pensar que debemos solamente exigir derechos o dejando de lado la responsabilidad o la corresponsabilidad que tenemos los ciudadanos en esto. Simplemente para terminar, en razón del tiempo, ¿cómo relaciono la ética del habitar con el derecho? El derecho tiene fuerza coercitiva, se impone. Y esto de alguna manera es importante porque el primer valor ético que debemos tener los ciudadanos y las entidades públicas y los funcionarios es el cumplimiento de la norma.
si es que tenemos conciencia del valor ético del imperativo normativo que tiene la ley, no podría haber, por ejemplo, un socio vivienda como nos ha mostrado, por ejemplo, la arquitecta Ana Rodas. No es posible. Entonces, la primera situación, el imperio de la norma. En segundo lugar, la norma no lo resuelve todo. Por lo tanto, es importante que la norma jurídica no lo resuelve todo. Es importante esto que lo veamos desde la norma ética. Es decir, el respeto al otro, el respeto de su dignidad y lograr esta comunidad, esta común unión con el otro, respetando siempre su dignidad. Muchas gracias, Manuel y compañeros. Muchas gracias, Santiago. Siempre es interesante y es valioso que podamos hacer esta interdisciplina entre los distintos profesionales, ¿no? Porque a veces trabajamos en pequeños núcleos de saber y de conocimiento y generamos unas islas cuando la complejidad de la vida, la complejidad de la ciudad y como estamos viendo la complejidad del habitar transita por muy distintas aristas que se chocan, que se pelean, pero que tienen que ser consideradas y sin duda la norma y el derecho son fundamentales y si es que no hacemos esa interdisciplina, digo, no vamos a poder tampoco cambiarlas y hacerlas más coherentes para nuestra propia realidad. Muchas gracias, Santiago. En este momento vamos a pasar a una pequeña ronda en la que ustedes pueden complementar sus propias ideas o tal vez establecer un diálogo con el resto de compañeros de la mesa. Podemos comenzar con Loreto. Bueno, primero decir, yo voy a complementar mi idea con mis compañeros, los escuché atentamente y me pareció que había mucha sintonía con lo que planteaban. Primero Giovanni habló de forma, función y tecnología, o sea, obviamente esos conceptos están muy presentes en la tipología que yo estudio, por la forma, la vivienda, la función, y porque precisamente uno de los elementos, de los principales atributos que se le dan a estas torres, son su tecnología, que sean full eléctrico, el sistema de ascensor, el sistema de acceso, que tengan torniquetes para entrar, pero sin embargo todo eso que se vendió como una modernidad, para la gente finalmente una precarización. Y eso es interesante, porque nunca en el fondo se logró un correlato en relación a lo que se proponía desde la mirada del diseñador, desde la mirada del arquitecto, con respecto a lo que las personas, el espacio que las personas desean habitar. Estas torres rememoran harto el concepto de la máquina de habitar, de Le Corbusier, toda esa figura de vivir en masa, que todos sabemos que fue por un tema de reconstrucción, de posguerras mundiales, pero sin embargo, esa masividad no consideró ese otro elemento. Y eso yo creo que hay un diálogo bien interesante, entender que no siempre atender a la forma, la función y a la tecnología significa que estemos creando un mejor hábitat residencial. Eso es lo primero que sentí, que ahí había un diálogo bien interesante con Giovanni. Con respecto a Ana, que me agrada mucho volver a verla, nos conocimos en Cuenca en su minuto que los dos estábamos en nuestros procesos doctorales, es muy agradable vernos con los procesos ya casi finalizados. Lo que más me llamó la atención del diálogo con ella es que de alguna forma ella está hablando de un problema desde el sector público, otra tipología, pero desde el sector público. La problemática que yo abordo es desde el sector privado. Y sin embargo, a pesar de que son otras tipologías, y otro actor, constructor o gestor, compartimos las mismas problemáticas. O sea, no tiene que ver finalmente, y lamentablemente en Chile, uno no ve una gran diferenciación. Esta es una forma precarizada, pero cara, en terrenos centrales, bajo otra tipología habitacional, y financiada, como yo les mostré, a un gran precio. Eso igual es bien paradójico finalmente, y un poco también una de las conclusiones a las que yo llegué en mi estudio es que, a diferencia de antes, o por lo menos nuestros ejemplos de vivienda social, no todos los que viven de forma precaria o así son pobres. Este es un problema de la clase media, y en nuestro caso de las ciudades centrales, de una especie de modernización, para tomarlo de la forma, función y tecnología, pero finalmente en un grado de precarización como lo que yo mostré. Y finalmente, con respecto al último ejemplo de Santiago, interesante el tema de la estructura de propiedad. En mi caso, lo que más me llamó la atención y fue muy potente, fue cómo el negocio inmobiliario, que nosotros sabemos, tiene que ver con el suelo finalmente, en este caso que yo estudio, se amplió. No es solamente construir,
sino que hoy día se crean con una gran proporción de la torre, 1/3 en promedio, y además generan la administración. Es un negocio perfecto, de alta sustentabilidad. ¿Y eso en qué impacta? En que se están empezando a generar nuevos tipos de gobernanza. Nosotros acá hablábamos de gobernanza metropolitana, el intendente, también comunal, pero en estas torres viven en promedio 3.000 personas por torres. Y yo mostré ya que se están conformando barrios, y la gobernanza que se está dando ahí es una estructura privada, por los tipos de propietarios, entre el 80 y el 95%, y aquí hay un diálogo bien interesante con Santiago, son arrendatarios. Eso implica que las decisiones dentro de la torre lo tomen los privados. ¿Quiénes? Los inversionistas. El nivel de participación en números es bajo, pero el nivel de representatividad es muy alto. Por eso se generan esos sistemas de securización y se toman decisiones como 300 cámaras, torniquete, control de hacinamiento, porque de alguna forma se puede decidir dentro. Hay un tema muy importante desde el derecho, desde la gobernanza, que no se ha considerado. Se está privatizando, y con eso se está privatizando la vida de miles de personas. Entonces, y ahí hay otro link muy importante con la norma. Todo lo que yo mostré es legal en comunas que finalmente no tienen un plan regulador actualizado, por lo tanto, la altura está liberada, la densidad también, es todo absolutamente legal. La discusión ética no existe, y yo muchas veces he dicho que lo que yo estoy estudiando no es solamente un problema urbano, porque no haber un conflicto de legalidad no es urbano, pero sin embargo es un problema ético. Entonces, lo interesante de esto es cómo en la misma problemática tiene una dimensión del diseño, que un poco el diálogo con Giovanni, con Anita también, de ver cómo esto tiene un correlato público y privado, y esa separación, desde mi punto de vista, es cada vez más artificiosa. Lo público, lo privado, cuando los privados finalmente tienen una regulación, y si no hay plan regulador no pasa nada, es un poquito lo mismo. Cambia la tipología, cambia la forma, pero son las mismas problemáticas de otro color, de otra forma. Y bueno, los temas legales, que para mí es realmente la gran crítica a esto, porque es la forma en que un Estado fuerte podría reordenar la ciudad, y los vacíos, las cegueras, las limitaciones que tiene la normativa, finalmente están dibujando ciudad, pero ciudad que finalmente nos va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces nada, pues gracias por las presentaciones, porque a mí me amplió finalmente la mirada. Muchas gracias, Loreto. Les recordamos a quienes nos acompañan que pueden dejar sus preguntas en el chat para poder comentarlas con los invitados de hoy. Giovanni. Bien, yo quisiera complementar algunas ideas. Sobre todo esto si bien nosotros hoy estamos convocados acá para tratar algunos temas sobre la precarización de la vivienda, vemos algunos ejemplos que son clarísimos, y hasta nos llama mucho la atención por la realidad y con los ojos con los que nosotros miramos. Sin embargo, también es interesante ver que la colectividad, que la cultura, que la sociedad está avalando dichas propuestas, porque no existiese el crecimiento tan grande que tienen si no existiese tampoco alguien que valide esa situación. Si tenemos conjuntos habitacionales con esas dimensiones, con esos tamaños, y tenemos demanda quiere decir que vamos a tener una oferta hacia esa demanda que se está convirtiendo en cultura, ¿sí? De ahí justamente lo paradójico que yo les ponía en la presentación, y decía, en los buses antes nos decían, sea culto, bote la basura por la ventana, y eso era aceptado, eso era ser culto, ¿sí? Y era aceptado por la sociedad. Hasta que empiezan a cambiar los registros, los datos, las nociones, la realidad de tener una noción sobre la basura, y te dicen, no, eso no es culto, eso no es lo ideal, eso no es lo adecuado. Hay otros sistemas pero ¿dónde se construyen esas nuevas nociones, esos nuevos paradigmas, la nueva manera de hacer forma? A mi criterio, y en donde yo me he posicionado el día de hoy, es en la academia, es en donde tenemos que luchar, ¿sí? Para que esos proyectistas, para que esos profesionales que van a salir fuera tengan una inyección permanente de ética en su formación. Así afuera, luego la correspondencia que ellos tengan, porque el mercado demanda, porque las leyes lo permiten, porque el Estado fomenta, es una lucha que vamos a tener de forma constante.
Sin embargo, la responsabilidad social que tiene justamente la universidad está en la formación de esos profesionales que tienen que generar justamente estos proyectos con una mirada diferente, distinta, con una sensibilidad que vaya convirtiéndose en cultura posteriormente. Porque no existe. Hablar de diseño de interiores, una cultura de diseño de interiores no existe en nuestro medio. Lo que hoy estamos haciendo como escuela, lo que hoy estamos haciendo como academia, es construyendo probablemente los cimientos de un futuro para tener una noción clara del diseño sobre esas realidades de la ética en el espacio de la vida. ¿Sí? Así es que yo me quedo con eso que no es tan prometedor, que parece algo utópico dentro de la parte académica. Sin embargo, yo digo que esto hay que sembrarlo de manera constante, esto hay que hacerlo justamente una línea de investigación clara, una resolución proyectual dentro de la formación académica, porque probablemente si vemos en nuestras formaciones o vemos dentro de nuestra currícula, en dónde estamos introduciendo esta realidad, en dónde estamos poniendo esta atención, ¿sí? En dónde estamos poniendo estos diálogos para hacer proyectos académicos que luego nos permitan hacer justamente estos vínculos hacia la realidad constructiva con la sociedad. Y a mí me parece extremadamente importantes los proyectos que nos han mostrado, la realidad que se mueve, pero a mí me queda también eso sonando de que quien valida también es la misma sociedad, y ahí tenemos que ir trabajando de manera conjunta. Eso de mi parte, Manu. Muy bien, Giovanni, muchas gracias. Anita, tus criterios, tu diálogo Bueno, con compañeros. sí, yo la verdad agradecerles a todos, como he comentado, creo que los aportes desde cada una de las visiones es fundamental. Yo creo que enfrentamos una situación donde hay un problema de raíz, que es cómo concebimos nuestra sociedad. Mientras existe una sociedad en la que se ve como bien el hecho de acumular capital, donde está bien acumular más en menos tiempo, donde el Estado mismo permite y concibe el tema del capital sobre las personas, es muy complejo que desde las otras áreas se pueda en realidad transformar de manera estructural lo que estamos viviendo como sociedad. El tema es que los discursos sobre la ética cada vez son menores. Yo recuerdo haber tenido en mi etapa de estudiante de colegio una materia que se llamaba ética, y que al final una profesora que jamás nos explicó de qué iba la ética, ni dónde está. En las aulas universitarias, el hablar de ética, entendemos la ética como hablar, no sé, de buenas costumbres, de moral, cuando la ética es alcanzar el bien común, esa condición básica, ¿no es cierto?, de que todo lo que hagamos procure el bien común. Esto es también una situación compleja porque los estudiantes se gradúan y tienen un cliente que quiere hacer una urbanización privada en las afueras y se encuentran frente a la dualidad desde la ética, quizás no es correcto porque los profesores en las aulas estamos diciendo que para la ciudad no le hace bien, pero desde el capital o desde la condición económica es lo que hay que hacer. Entonces, esto que estoy mencionando tiene que ver con lo que hace el Estado y con lo que hacen los privados, porque al final lo que se está privilegiando es el capital en la economía que mueve a las ciudades, que mueve los países, que mueve el sistema económico, pero no a las personas, que creo que es la discusión a la que debemos llegar. Creo que con lo que decía Giovanni, entonces debemos en las aulas universitarias empezar a generar estos espacios de discusión que cuestionan la norma incluso, porque lo que decía Santiago y lo que decía Loreto es legal, pero no porque sea legal está bien, porque en esta legalidad no se está buscando el bien común, que es al final lo que deberíamos, desde cualquier ámbito de nuestras interacciones, procurar. Entonces, por ahí la discusión. Y nada más una idea más, que creo que también es algo que siempre se queda como suelto. Bueno, entonces, ¿qué hacer? No hay cómo hacer edificios en altura, no hay cómo hacer viviendas, ¿qué hacer? Hay que buscar primero atacar no la cantidad, sino la calidad. Creo que una de las cosas fundamentales que el Estado y la sociedad es que hay que ir procurando dar pasos tal vez más pequeños, pero que apunten hacia la calidad, porque lo que nos decía Loreto al final de su intervención última, ella nos decía, estos edificios van a acompañarnos ¿cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo? Al menos unos 50, 60, 100 años. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que estos edificios puedan ser repensados?
igual en nuestros países, ¿no es cierto? En Ecuador. En Ecuador, cuando alguien se hace una vivienda, esa vivienda pretende heredarla a sus hijos y probablemente a sus nietos. Entonces, si vamos a hacer esto, probablemente hay que empezar a pensar más en la calidad que en la cantidad. Muchas gracias, Anita. Santiago. Gracias, Manuela. Yo les hablé de la Jaime Roldós, este barrio, y quería completar esa idea. Yo no sé quiénes de ustedes conocen, seguramente buena parte. A mí me sorprendió saber que en Cuenca hay un barrio ya en esas circunstancias con problemas serios de calidad de vivienda, de acceso a los servicios públicos, un barrio donde tal vez se gestan muchas cosas, ¿no? Tal vez niños que no salen de ese entorno durante varios meses, varios años quizás, y la calidad de vida que tienen esas personas. Entonces, digo esto porque Cuenca tiene fama, y realmente lo ha sido, de ser una ciudad ordenada. Sin embargo, vemos que se comienza a segmentar la ciudad y a generar ciertos aspectos discriminatorios en relación a parte de la población, cosa que es más clara y manifiesta en otros lugares, Guayaquil, por ejemplo, o Quito. Esto de aquí, yo decía, es una preocupación personal, y al final de esta segunda intervención quiero hacer una propuesta. Yo me pregunto por qué la ciudad crece desordenada, y me pregunto también quién es, por ejemplo, el que lleva realmente el desarrollo de la ciudad, quién es el que gesta ese desarrollo. ¿Realmente es el municipio el que de alguna manera lleva esa planificación, o son los promotores y los constructores privados los que van haciendo esa ciudad y obviamente dando y condicionando la forma de la vivienda conforme las ideas y las concepciones que puedan dar? Entonces, creo realmente que no es el municipio el que está gestando la ciudad, tampoco creo que somos los ciudadanos, y creo que la ciudad comienza a crecer desordenada, igual que sucede en muchos ámbitos. Y esto tiene que ver obviamente porque se considera al suelo como una mercancía en parte, y obviamente hay mucha especulación, hay mucha situación. O sea, por ejemplo, en Cuenca, suelo para hacer proyectos de vivienda de interés social prácticamente no los hay. Hay serios problemas de vivienda, etc. Esto quiero plantear como antecedente para poder proponer dos o tres ideas a continuación. Yo creo que es necesario, si bien en la norma jurídica no llega a solventar todos los problemas, yo pensaría que es importante que en las ciudades, y propongo para la nuestra, que hay gente que puede hacerlo, creo que de alguna manera es muy activa en esto, veo muchos amigos que están acá, por ejemplo, pensar en un acuerdo de la ciudad, un pacto ciudadano de alguna manera sobre el hábitat. En Cuenca, para hablar de la ciudad en la que yo y nosotros, la mayoría, vivimos, un pacto de la ciudad para el hábitat. Es decir, algo donde se discuta los aspectos fundamentales en relación al acceso al suelo, por ejemplo, la calidad de la vivienda, la gestión también de los espacios públicos, la democratización de los espacios, y la solución también a estos barrios marginales que comienzan a generar discriminación. Yo creo que hasta hace unos años teníamos la suerte en Cuenca de sentarnos en las aulas de primaria, secundaria, gente de toda condición de pensamiento, económica, etcétera, y no había mayor problema. Pero la gente ahora comienza, por ejemplo, a encerrarse, ¿sí? Tiene que poner sus grandes cerramientos, su malla o su cerca electrificada, guardián, cámaras, etcétera. El sentido de seguridad ya se ha perdido. Y la gente prefiere ya no mandar a la escuela a sus hijos, a una escuela fiscal, como muchos quizás estudiamos en su momento, y si no, ya tenemos que buscar seleccionar espacios más selectos, etcétera, y eso comienza a romper con una idea de comunidad. Es mi criterio personal, puede ser que alguien no esté de acuerdo con aquello. Entonces, propongo tal vez un acuerdo, comenzar a gestar, y aquí creo, tomo la palabra de Giovanni, corresponde a la universidad promover entre los actores sociales, gestar estos acuerdos, tal vez para la ciudad. Y luego, entre esto también, un tercer aspecto que es importante, la gestión colectiva del suelo, la gestión colectiva de la vivienda.
acuérdense que nosotros en el Ecuador, por nuestra cultura y por nuestras circunstancias, inclusive reconocido en el marco legal, no solamente tenemos por ejemplo, una propiedad pública y privada, se reconocen otros tipos de propiedad. No solamente tenemos unas finanzas públicas o privadas, tenemos una economía popular además. Es decir, existen otros matices por los cuales se pueda gestar el suelo. Las cooperativas, las mutualistas son una alternativa. Sobre todo, pienso yo, que las cooperativas de ahorro ahora, en este tiempo post-COVID, deben tomar un papel importante para recuperar ese espacio, para poder gestar el suelo y la construcción. Y la última propuesta, respecto, digo yo, puede ser interesante, esto nació, intentamos hacer, no se ha logrado quizás, y propongo tal vez, por ejemplo, tomar los barrios marginales en la ciudad, alguno de ellos, hay varios, quizás, y poder hacer una intervención. La pregunta es, por ejemplo, desde mi criterio de ciudadano y de abogado, perdonen, tal vez la pregunta es bastante simple, ¿qué y cómo incide ese edificio o esa construcción o ese parque en mi vida como persona? Es decir, ¿cómo me condiciona el espacio, mi concepción de vida? Y la propuesta sería, para ustedes que están más en el tema, y yo dispuesto a secundar si es que podría hacerlo, por ejemplo, entrar en un proyecto tal vez de vinculación en donde podamos tratar de recuperar zonas marginales de la ciudad de Cuenca en cuanto al concepto de hábitat. Regenerar la zona, llevar también con ellos tal vez mecanismos o formas alternativas de construcción, además del tema de la cultura, la educación, la salud, etcétera. Cosas que se podrían hacer, que si nos proponemos seguro que estaríamos dispuestos a hacerlo, y más aún si es que es a través, por ejemplo, de la universidad. Gracias, Manuela. Muchas gracias, Santiago. Y ahora vamos a pasar a los comentarios y las preguntas que nos han hecho los amigos aquí presentes, todos amigos conocidos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio para tener este diálogo que, como les decía a los panelistas, a mí me parece que va a ser el primero de muchos que son absolutamente necesarios y pertinentes. Y este espacio nos convoca a eso. Pero vamos a comenzar con la pregunta de Cristian Contreras. Dice, ¿qué tiene que ver la ética con la estética? Pueden tener varios puntos en contacto. Loreto, ¿nos puedes ayudar con esa pregunta? ¿Qué tiene que ver la ética con la estética y cuáles son sus puntos de contacto? A ver, voy a entrar obviamente desde la experiencia de lo que yo he estudiado. Yo estaba estudiando estas grandes torres residenciales donde embargo, desde la estrechez del espacio han estado las principales problemáticas. Y eso genera impacto en la vida cotidiana desde que con este nivel de rotación que yo les conté que habían y el nivel de reposición, ni siquiera tengan espacios de uso de sensores específicos para eso, donde dentro de las viviendas la gente tengan que haber generado estrategias para comer, tiempos de baño, de usos diferenciados de espacio, y de alguna forma yo creo que eso no considera las formas particulares de vida que tienen las personas y los espacios que hoy día se necesitan. Entonces yo creo que de alguna forma, más que tiene que ver, es cómo hoy día se está recogiendo esto desde los arquitectos, desde los urbanistas, desde las autoridades, para diseñar espacios que en el fondo sean usados dignamente de parte de las personas. Y lo último que yo quiero agregar ahí, que es una discusión que por lo menos en Chile yo creo que no se ha dado con la construcción del espacio, que es la discusión respecto de lo mínimo y lo básico al construir un espacio residencial. Yo cuando estudié estos espacios, miré la legislación en torno al mínimo de espacio de cada uno de los espacios, y no es una discusión que está. Entonces todo se construye en lo mínimo, pero ¿qué es lo básico que una persona necesita para vivir dignamente? No es una discusión que esté dada. Muy bien, Loreto, muchas gracias. Giovanni, del mismo Cristian,
¿qué opinan de mover la vivienda como bien hacia un lugar donde sea considerado un servicio? Bien, yo considero que parte de la problemática que se va construyendo y que se va dando dentro de de verle a la construcción de la vivienda, a la planificación de la vivienda como una mercancía, nos exige también a pensar que dentro de la formación del profesional de la arquitectura, del diseño y de las disciplinas que estén enmarcadas dentro de esta realidad, deben también extenderse en su formación justamente asuntos ligados a la inversión, a los negocios. ¿Sí? Si decimos que hoy es transversal y decimos que hoy la arquitectura, el diseño, está movido fuera de la parte académica, ya en el actuar profesional, por el capital, formémosle para que el capital también sea ético, formémosle porque existe teoría, existe academia, existe el marketing social, existen las finanzas a nivel social. Y si vemos que esto se está convirtiendo en una realidad que se está evidenciando en el actuar profesional, lo más, lo más sensato creería que es formarles también dentro del área profesional de las inversiones, lo financiero, del capital, manejándolo con ética. ¿Sí? Aquí tenemos una nueva dimensión, ¿no? Entonces, la ética en la inversión, es la ética en la realidad constructiva ya para la parte del actuar profesional. Ahora, pasarle del producto hacia el servicio es justamente una noción de mercadeo. ¿Sí? Es una noción de marketing que hoy se está manejando mucho a través de marketing social. El servicio no es únicamente el servicio visto como el concepto de me pongo en servicio de, sino el servicio involucra un nuevo, es una capacidad intangible de un bien que se está expendiendo dentro de un lugar de comercio. Y esa noción de servicio es muy interesante, si es que se analiza desde el marketing. Tengo una formación de marketing y por eso se me viene mucho a la mente estas ideas. Pero la noción de la vivienda como un servicio definitivamente que me parece muy interesante esa noción. ¿Por qué? Porque con el tiempo puede transformarse en política pública, con el tiempo puede transformarse en una noción de generar justamente lo que decía Anita, hacer o pensar en la calidad a la cantidad. Pero para pensar en la calidad a la cantidad necesitamos saber que ese espacio debe generar un servicio, debe tener un pensamiento de servicio, más no un bien que se va a transferir necesariamente económicamente hablando. Pero son, creo que, elementos mucho más a largo plazo. O sea, creo que son criterios que se pueden sentar, cimentar, pero que realmente tendrán un proceso de surgimiento a un plazo muy largo. Muy bien, Jova, muchas gracias. Daniel Moreno nos dice, lo que dice Loreto es muy cierto, hay mayor protección a la propiedad privada que al mismo habitante, como comentario. Y Gabriel Juri, felicitaciones a los tres ponentes, muy claras e ilustrativas sus presentaciones. Me queda la siguiente inquietud, ¿deberíamos hablar de una ética del habitar o de una ética del construir o del habitar del espacio construido? Pues hablar del habitar es hablar del uso, de la práctica, de los usuarios. Hablar de una ética del espacio construido podría ser más explícito frente al rol de la academia, de los profesionales, de la tarea proyectual, de los responsables de la política pública y de la industria inmobiliaria. Y antes de que me contesten esto de Gaby, el doctor Juan Morales nos hace la invitación a considerar la posibilidad de trabajar conjuntamente en esta temática para que en noviembre en el Congreso Internacional de Ética de la Universidad y Sociedad podamos presentar avances en una línea de continuidad. Desde la ética, el derecho, la arquitectura, la sociedad se puede proponer una perspectiva potente. A eso nos invita el doctor Morales. Entonces, bueno, esta pregunta de Gaby, ¿deberíamos hablar de una ética del habitar o deberíamos hablar de una ética del construir? Anita, ¿qué dice usted? Bueno, yo la verdad concuerdo mucho con el comentario de Gabriela. Evidentemente, cuando estamos hablando del habitar, estamos haciendo una mención de del sujeto que habita el espacio construido. Entonces, creo que sí podría ser más oportuno o más preciso para no generar una concepción errada respecto de lo que nos referimos. Pensando en los sujetos que habitan en el espacio que yo había mostrado,
en ellos no está la responsabilidad ética, sino aquellos que pensaron y construyeron. Creo que desde esta perspectiva es correcto hablar de la ética al construir o al generar el espacio construido. No sé si tanto el hábitat, porque la noción de hábitat podría estar más cercana más bien a una relación más con el tema incluso medioambiental, etcétera, pero, o sea, hablando desde la perspectiva arquitectónica, yo me atrevería a decir que sí, que es correcto hablar de una ética en el espacio construido. Muy bien, una pregunta para Santiago de Pablo Osorio. La categoría dignidad puede ser difícil de expresarla de forma práctica en el espacio. ¿Te parece que la Constitución y las leyes pueden ser suficientes para evaluar este concepto en la práctica? Gracias a Pablo. Yo pienso que sí, que la Constitución y las normas que tenemos ahora en el Ecuador dan criterios que de alguna forma nos permiten dibujar el tema de la dignidad. O sea, yo creo que encontramos elementos claros, sobre todo en la Constitución. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de integridad personal, entendida como la integridad física, psicológica, moral, etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, de salud o cuando hablamos, por ejemplo, de ambiente, todos estos elementos y otros más dan claras ideas de lo que podemos entender por dignidad. Y yo no veo lejana la posibilidad de entender lo que se pregunta, o sea, si es que es difícil o no realmente a ver, dice así, la dignidad puede ser difícil de expresarla de forma práctica en el espacio. Yo pienso que, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de la vivienda o cuando hablamos, por ejemplo, del espacio público, ese espacio respeta o no la dignidad del ser humano. Ese es el asunto. Y con respecto a lo que decía Gabriela y comentó Anita sobre el tema si es ética en la construcción del hábitat o ética en el hábitat, en el habitar, yo pienso que no es excluyente. Cuando hablamos de ética del habitar, y esto hace referencia quiero responder lo que Pablo pregunta, cuando hablamos del hábitat, estamos hablando de un conjunto de elementos. Y uno de esos, obviamente, tiene que ver con el tema de la construcción, por ejemplo, la edificación, el dotar la vivienda, una vivienda que sea adecuada. Y eso se debe componer de varios elementos, se va a conjugar con varios elementos. Va a conjugar con el tema de la propiedad, con el tema de la ciudad, con el tema del ambiente, etcétera, con el tema de la salud, con la salud moral. Yo conocí, Anita, el tema de sociovivienda. Me impresionó ver que es una sola losa sobre la cual se levantan las propiedades. Y me impresionó que donde había pasamano no tenía vertical no sé cómo se llaman, los parantes, sino estaban inclinados. O sea, cosas así, ¿no? O el techo de metal, cosas así. Eso no, de ninguna manera, si bien es un tema de construcción y es una construcción a la cual podríamos ver desde el ente de la ética y de la estética, obviamente, pero tiene que caer en esto, que es el hecho del habitar. Habitar es morar, es estar. Entonces, el morar, el estar, tiene que ver con todo esto que hemos estado conversando. Entonces, depende de dónde queramos ver, pero podemos entender el espacio desde lo que está escrito en la norma, si es digno o no, yo pienso que sí. Ok, Santiago, muchas gracias y muy buena esa puntualización que hace Gabriela, porque claro, las palabras construyen realidades, ¿no? Y me parecería entonces ahí interesante pensar más bien en una ética para el habitar, que incluiría todo esto de lo que estamos hablando. Daniel Moreno comenta, tal vez habría que cambiar el sujeto de investigación considerando que la vivienda se está considerando más como una mercancía e inversión que como morada básica para habitar. Pensar más en la persona que reside y garantizar condiciones asociadas de calidad, en vez de la típica unidad habitacional. Va a tono, ¿no? Lo que comenta Daniel. Juanita Versosa pregunta, en el marco de la pandemia que nos exige un distanciamiento social, este nuevo requisito de convivencia se corresponde con los modernos estándares de vivienda para lograr vivir en lo urbano, en departamentos cada vez más pequeños, no solo por el espacio disponible, sino por el costo.
¿Será que nos toca replantearnos estos estándares para garantizar la vida, la inclusión y la equidad más allá de lo inmobiliario y lo urbanístico? Loreta, ¿nos ayudas con esta pregunta? Sí, mira, es una buena pregunta porque yo creo que en general uno se tiende a situar solamente de esta perspectiva mirando como la calidad del espacio construido, como desde la mirada arquitectónica. Pero si uno piensa en estándares, mirando lo que se está construyendo, también se tendría que, por ejemplo, pensar en un precio justo. ¿Cuánto debería costar como un máximo poder habitar estos lugares para que hoy día una familia no destine el 80% de su vivienda para vivir en este lugar? ¿Cuáles son, por ejemplo, las posibilidades de participación y entrar en la arena del poder y de la toma de decisión de lo que pasa en la vida cotidiana, de lo que sucede en un lugar? ¿Cuáles son las posibilidades de sociabilidad que tiene un espacio residencial con un alto nivel de rotación, donde tampoco finalmente no hay ningún derecho? Cuando tú hablas de esta tipología habitacional, finalmente estás hablando de una ciudad dentro de otra ciudad. Y con toda la aglomeración que yo mostré, son barrios residenciales, son especies de pequeñas comunas dentro de las comunas, donde todo lo que se sucede se regula y se decide dentro. Entonces, los derechos son mucho más ampliados, y finalmente esto está muy condicionado por una estructura de propiedad, por un Estado débil, que fue muy fuerte la transición de un Estado benefactor a un Estado subsidiario, donde no se hace cargo de la vivienda, sino que solamente te subsidia. Pero el problema es que para mucha gente ni siquiera hoy día el subsidio es suficiente. En Chile está muy fuerte el tema como un discurso de que no es necesario ser propietario, que el camino a ser un arrendatario es lo que debería ser. Y ponen ejemplos de otros países, principalmente europeos, pero no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, pero no lo señalan, que la vivienda no es solamente un lugar para habitar, la vivienda es la herencia, es el único bien para muchas familias, es mucho más que eso. Entonces lo que no sucede hoy día, que en el caso de nuestras ciudades está siendo casi prohibitivo comprar una vivienda, imposible desde el punto de vista del dinero que se requiere. Y tenemos una ciudad de renta, donde finalmente no se toma ninguna decisión. Entonces, el estándar, el espacio es un elemento, pero el precio, el acceso justo y no bajo estas condiciones precarias, el poder de decisión y una serie de otros elementos que se dan dentro, también son discusiones que deberían ser públicas, que lamentablemente se están privatizando, y eso es bien complejo. Muchas gracias, Loreto. Finalmente, tenemos otras dos más. María Elisa Castro nos dice: felicitaciones por abordar estos temas precisamente en esta época. El acuerdo sobre el hábitat que se plantea debería ser a nivel nacional. Los GATS municipales tienen responsabilidades. Y Carlita Hermida nos felicita y dice que maravilla de conversatorio, incluidas las preguntas en el chat. Un aplauso para nosotros. Cuando hablamos de hábitat, dice Andrés Rodas, únicamente hablamos de vivienda. ¿Qué sucede con los espacios de trabajo? ¿Existe una ética del espacio para laborar y en la edificación de grandes edificios corporativos? Anita, ¿puedes ayudarnos con esta pregunta? Sí, yo creo que evidentemente la respuesta es sí, porque cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de este objetivo de alcanzar el bien común y el bien común para las personas que habitan las ciudades en su rol de vivir, en su rol de trabajar, en su rol de acceso a la ciudad, en su rol de uso del espacio público, en el rol de educar. Entonces, creo que es fundamental y por eso es que es transversal el tema de tocar estos temas de qué es lo correcto cuando generamos el espacio, tanto en las aulas universitarias como en los quehaceres ya profesionales o como cuando uno ya es profesionista. Creo que es fundamental porque evidentemente uno pasa gran parte de su tiempo, bueno, hoy en día la pandemia, por lo menos a los que somos docentes, nos ha dejado en casa y hemos sentido mucho más cercano el tema del lugar donde habitamos y las
condiciones en las que habitamos, pero ¿qué pasa con las personas que pasan 8, 9, 10 horas de su jornada, de su vida útil en los espacios de trabajo? Es evidente que la ciudad y los diferentes, o sea, que se debería garantizar condiciones óptimas de habitabilidad, y por eso me gustó lo que decía Loreto, el tema de no sé si los mínimos, o sea, no sé si las dimensiones tienen que ser, sino tiene que ser qué es lo mínimo para satisfacer las necesidades, pero en todos los aspectos. Entonces creo que sí es fundamental llevar esta reflexión no solamente a los espacios de habitar. Y también quería mencionar respecto de la película, de la pregunta de Juanita Versosa, que mencionaba el tema de la ciudad, si es que es contradictorio. Yo creo que no es contradictorio. Los modelos óptimos de ciudad deberían intentar, o lo que aspiraríamos es el tema de espacios, ¿no es cierto?, de convivencia. Además de los espacios donde vivimos, que pueden o no ser pequeños, dependiendo de los tamaños de las ciudades, etcétera, es fundamental el espacio público, el espacio donde nos encontramos, no el centro comercial que es privado, en donde se nos pone la etiqueta de revisar a quienes pueden ingresar. El tema es que estamos perdiendo la condición de ciudadanos, estamos perdiendo la posibilidad de vivir el espacio. Y esto, ¿no es cierto? Si logramos recuperar la idea de ciudad, o esta idea de ciudad compacta, productiva, con espacios públicos, con un transporte público adecuado, etcétera, probablemente, ¿no es cierto?, todos estos problemas que estamos teniendo de habitar el espacio de trabajo, de habitar el espacio de la vivienda, podrían ser mucho más manejables. Entonces, por ahí mi respuesta. Bueno, el doctor Morales nos recuerda que vamos a poder encontrar esta conferencia en el sitio web del Grupo de Ética de la Universidad, y también que estos contenidos, porque ustedes, les digo en este momento, les pido por favor que nos ayuden con un pequeño documento que pueda resumir lo que ustedes nos han compartido el día de hoy, un par de páginas en las que nos puedan contar sus criterios, sus impresiones y además lo que han comentado el día de hoy, que va a formar parte de los documentos del Congreso de Ética de noviembre. Catalina Vintimilla nos felicita a todos por los temas que hemos debatido, y yo a manera de cierre quisiera decir que hemos hablado del derecho a habitar, ¿no? Del derecho a personalizar el espacio, del derecho a co-crear la ciudad, que es tan importante sentir que tenemos la posibilidad de crear conjuntamente en comunidad de los espacios, a compartir y a socializar, a crear redes, ¿no? A disfrutar del espacio, a contar con servicios, a personalizar nuestros espacios, como yo le había dicho, el derecho a ejercer nuestra diversidad, ¿no? A saber que podemos tener el espacio en igualdad de condiciones para ejercer la diferencia, ¿sí? Y tener espacios incluyentes y que nos permitan hacerlo. Repensar esta relación entre la propiedad privada y la propiedad pública, cómo conjugarlas, cómo hacer comunidad. Y también repensar, discutir, como se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, en la ciudad como una máquina versus la ciudad como un organismo vivo, ¿no? Un organismo que tenemos que mantener vivo y sano. Entonces yo les agradezco mucho, amigos, por haber participado en este espacio que ha resultado riquísimo. Realmente espero y hago votos porque sigamos reuniéndonos sobre este tema y este sea el primero de muchos encuentros, y a todos los que nos han acompañado también, muchas gracias por su presencia, por sus preguntas de enorme valor.